Hoy traeremos una historia un poco peculiar, no tan conocida, de lo que sucedió después del sitio de Querétaro. Para que ustedes lo sepan, Napoleón invadió México allá por 1862 y el imperio mantuvo a un emperador, Maximiliano de Habsburgo, que venía del reino de Austria. Este emperador fue derrocado en 1867 a través de la última batalla que fue el sitio de Querétaro. En esa batalla él fue capturado y él dijo estas palabras: estoy aquí por haberle hecho caso a la mía. ¿Qué sucedió en ese hecho peculiar? Bueno, ahorita lo vamos a narrar lo más rápido posible para los que estén interesados en ello. Maximiliano se había casado con Carlota de Bélgica. Había sido un matrimonio más bien por interés. Nunca hubo mucho amor de Maximiliano. Y sin embargo, ella había sido la persona que había querido venir a México a ser emperador. Para darles un contexto de la historia, Maximiliano nunca quiso gobernar, nunca quiso dedicarse al poder. Entonces él cuando perdió allá por lo que ahora sería Italia, perdió el reino de Lombardía-Venecia, pues fue relegado a un segundo plano por parte de su hermano Francisco José I de Austria. Entonces él se quedó simplemente a investigar, a aprender cosas, a aprender sobre la botánica, a diferentes situaciones que le gustaban a él hacer. Pero nunca realmente se fijó en él la idea de volver a ser emperador o de volver a ejercer su poder. Carlota, sin embargo, era una persona que había sido, desde que nació por su padre, el rey Leopoldo de Bélgica, una persona que quería gobernar, que fue diseñada para gobernar. Inclusive cuando Maximiliano fue emperador de México, muchas de las decisiones las tomaba Carlota, muchas veces ella era la real gobernante del país. Entonces, ella fue la que impulsó a Maximiliano a venir a México. Realmente, sin la ayuda de él, no hubiera sucedido nada de esto. La historia se da en la siguiente situación. Miguel Miramón, Mejía y Maximiliano fueron fusilados los tres al mismo tiempo. Miramón y Mejía fueron generales que fueron leales a Maximiliano. Ambos generales, en este caso Miguel Miramón, fue niño héroe del castillo de Chapultepec en 1847. Fue el presidente más joven de la historia de México a los 27 años y fue un general que ayudó a Maximiliano en sus últimos momentos. ¿Qué sucede en la historia? Cuando él viene, después de tomada el país por los franceses, él viene con Maximiliano y Maximiliano le tiene cierto miedo por haber sido presidente de México, por lo tanto no lo quiere tener cerca y lo envía a una misión de aprender sobre armas en Prusia, aprender sobre la guerra. Entonces lo había alejado del país realmente. Maximiliano, sabiendo que había sido un presidente, sabía que tenía mucho poder, que era un general que era muy bueno y que había derrotado a los liberales, y por lo cual no lo quería tener cerca, creyendo que las ambiciones de este podrían derrocar su imperio. Pero se da la situación de que, debilitado el gobierno de Maximiliano, pues ya no le puede enviar a Miramón, ya no se le puede pagar su sueldo, y entonces Miramón, sabiendo la situación y estando en Cuba, le dice a su esposa que quiere regresar a México, a lo cual ella no está de acuerdo en esa situación. Ella nunca quiso que regresara porque entendía que los liberales no lo querían, porque había derrotado siempre a los liberales, que los franceses tampoco lo querían porque había rechazado al conde Monry, hermano bastardo de Napoleón III, para que viniera con los franceses a conquistar México, y que los conservadores que aún existirían tampoco lo verían con muy buenos ojos su regreso. Entonces se veía que su regreso iba a ser muy complicado, y entonces ella le pidió que no viniera, no regresara a México. Toda esta historia
si a ustedes les interesa revisarlo. Está en el libro de las memorias de Concepción Lombardo. Y ella es la esposa de Miguel Miramón, del general, y por la cual nosotros podemos saber la siguiente situación. Cuando se encuentran, cuando se encuentran Maximiliano, Mejía y Miramón prisioneros, les permitían tener contacto entre ellos, les permitían platicar y poder acompañarse en los últimos tiempos de vida. Su esposa, Concepción Lombardo de Miramón, visitaba a su esposo constantemente y en una de esas visitas van a ver a Maximiliano. En ese momento ellos se abrazan y Maximiliano rompe en llanto, comienza a llorar. Y entonces ellos voltean y lo ven a Maximiliano muy triste. Y como que tratando de entender lo que sentía, le dice, no se preocupe, Su Majestad, la emperatriz debe estar bien. Esto se refería a que ya había muchos rumores de que la emperatriz había muerto o que le había pasado algo que que había dañado su salud. A lo cual él le responde, no, no lloro por eso, lloro porque los hice tan infelices, aún ustedes pudiendo haber sido tan felices. Y le responde Miramón, ¿pero qué quiere su majestad? Estoy aquí por no haberle hecho caso a mi esposa. Y le responde Maximiliano la frase que es la de este video. Yo estoy aquí por haberle hecho caso a la mía. Los dos personajes de la historia, los dos que iban a ser fusilados juntos, los dos que habían participado tanto en la historia de México, iban a ser fusilados, uno por hacerle caso a su esposa y otro por no haberle hecho caso a la suya. Los dos se habían equivocado en en tomar en cuenta la opinión de su esposa. Cabe mencionar, Maximiliano no mucho quiso a su esposa, fue un matrimonio más bien por interés. Por lo tanto, quizás no haya sufrido tanto esta situación por él. Para el que no lo sabe, Carlota se volvió loca y murió 60 años después, en 1926, ya teniendo una grande edad. Entonces, bueno, este episodio de la historia nos muestra que hagas lo que hagas, nunca vas a estar seguro de si debes de hacerle caso a tu mujer o no. Muchas gracias, chicos, por poderme contarles este peculiar aspecto. Mm, mm.